La Navidad siempre suele sacar lo mejor de las personas. Esta temporada está repleta de emociones, de felicidad, de ilusión, de alegría y de bondad. La sensación de reunirte con tus seres queridos abunda y también está muy presente la de querer dar todo de ti para hacer el bien a alguien más. Ni se diga de la tradición que representa año con año las decoraciones y preparativos, cosas como el árbol de Navidad, las esferas, la corona navideña y también lo que representa para los niños estos días, que es el escribir una carta y enviarla a Santa Claus. Y también, por supuesto, esperar el recibir los regalos deseados a cambio de haber sido un buen niño durante todo el año a través de buenas acciones y un buen comportamiento. Pero, ¿de dónde fue que surgió o cómo fue que lo que originó esta tradición y costumbre que llegara a suceder en nuestras vidas? Año con año hacemos lo mismo porque se nos ha inculcado y es algo que aprendimos desde pequeños, pero de cierta forma desconocemos cuántos años han pasado desde que esto sucede y realmente también no conocemos cuál fue el origen de esta costumbre. Lo único que sabemos es que estas festividades cambian el comportamiento de todas las personas. Hay algo con la Navidad que mueve y cambia a las personas, llenándolas de buenos sentimientos y emociones, cosa que el resto del año no sucede. En esta temporada definitivamente nos emocionamos y encandilamos por las decoraciones, los regalos, los olores y los sabores. Y por último, deseamos estar en familia en las últimas noches de cada año. Muchas películas antes han intentado retratar estas festividades a través de fantasías llenas de magia, pero en su mayoría suelen ser comedias o historias de romance, pero muy pocas de ellas son las que se centran en mostrarnos a su manera cómo inició el mito o cómo fue transformándose año con año hasta lo que hoy conocemos. Y precisamente para este episodio, durante los siguientes minutos, te estaré hablando de una de esas películas que a través de una animación muy tradicional, pero aún así muy luminosa y llamativa, nos cuenta el origen del mito y la leyenda de la Navidad. Pero antes de eso me presento. Yo soy Hila y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, en su mayoría, pero incluso también un poco sobre anime y videojuegos. Así que tras esta introducción, empezaré a contarte sobre Klaus del año 2019 y que está disponible en el catálogo de Netflix. Entonces, sin más tiempo que perder, comencemos. ¿Quién es Santa Claus? ¿Por qué se utiliza el escribir cartas para pedir los deseos? ¿Por qué esta tradición solo sucede en Navidad? ¿Y cómo fue que se estableció lo de dar regalos a los niños buenos y también carbón a los malos? Estas son solo algunas preguntas que responde y sobre las que se desarrolla Klaus. Se centra completamente en mostrar una reimaginación del origen de esta festividad que tanta felicidad nos trae, pero que termina por ser un cuento navideño muy poco convencional y que presenta una historia bastante original que desde que salió fácil se vuelve en un cuento clásico navideño que además de mostrarnos esto, nos hace cuestionarnos el qué sería de la humanidad si no existiera la unión y la bondad, pues una de las más icónicas frases y reflexiones que nos deja esta película es: un acto sincero de verdad siempre provoca a otro. Esta cinta, como lo mencioné, en esta introducción la puedes encontrar en el catálogo de Netflix, pues de hecho es una producción original de la plataforma y que cuenta con una duración de 1 hora con 36 minutos y que es escrita y dirigida por el español Sergio Pablos, alguien que ha estado familiarizado por mucho tiempo con la animación, pues él ha estado involucrado en el departamento de animación como animador en películas clásicas de Disney como A Goofy Movie, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Tarzán, El Planeta del Tesoro, entre muchas otras icónicas películas que hemos visto en nuestra infancia o a lo largo de los años. Además, también él es guionista de Mi Villano Favorito y Smallfoot.
Entonces, Sergio Pablos es alguien completamente experimentado en contar e ilustrar historias impactantes visualmente y con una historia lo suficientemente interesante y atrapante para cautivar y hacer reflexionar a cualquiera. En cuanto a las voces que podemos escuchar en esta animación, tenemos actores enormes de la industria de Hollywood y entre los cuales podemos encontrar a Jason Schwartzman como Jesper, a J.K. Simmons como Klaus, Rashida Jones como Alba, Joan Cusack como Miss Crum y Will Sasso como Mr. Ellingbone, entre muchos otros más. Como mencioné, esta es una película de animación, pero no cualquier tipo. Si hay algo que la hace destacar y resaltar por encima del resto, es que en una actualidad en la que la animación 3D y por computadora abunda, Klaus quiso conservar un estilo de animación 2D tradicional en el que cada personaje, cada escenario y cada elemento que la conforma sería dibujado a mano, pero además de esto, fue una animación que quiso utilizar todas las herramientas que se utilizan para el 3D, pero aplicarlas al 2D. Esto para mostrar cómo hubiera evolucionado la animación 2D a nuestros tiempos si nunca hubiera llegado la siguiente animación que es el 3D. Entonces, esto mismo ya representa una innovación técnica que puede verse en pantalla. Por lo tanto, el mantener una animación en este estilo requería que el estudio de animación, que contenía 50 animadores, obviamente creciera para poder lograr algo así, hasta volverse incluso conformado por 300 animadores y de todas las nacionalidades. No por nada, con todas esas técnicas artesanales y tecnológicas, lograron crear una cinta llena de encanto que logró obtener bastante reconocimiento internacional. Por ejemplo, tenemos algunos reconocimientos o premios como al BAFTA a Mejor Película de Animación, a los que también se suman los 7 galardones en los Annie y también, obviamente, su nominación al Oscar de Mejor Animación frente a la todopoderosa Disney con cintas como Frozen 2 o Toy Story 4. Continuando y orientándome hacia lo que relata esta cinta, Klaus básicamente adapta la leyenda de Papá Noel o Santa Claus a un universo realista donde esta figura surge desde cero, por lo tanto, todas las acciones que suceden se explican a través de las experiencias del elenco de personajes y de lo que se va contando entre ellos. Así que en esta película vemos muy pocos clichés que suelen encontrarse en otras películas de Navidad. Muchos de los mitos que se creen de la leyenda de Santa Claus surgen por pura casualidad y casi por accidentes en esta historia. Cosas como lo del trineo volador, el carbón a los niños malos, lo de la chimenea, todo, absolutamente todo. Pero como se va conversando en esta historia de persona a persona en el pueblo que toma lugar, al enterarse a los protagonistas de ello, lo toman como algo real y de ahí el por qué surge este mito y estas cuestiones que caracterizan a Santa Claus. Pero estas cosas las introduce de una manera muy natural y sutil. No es simplemente una checklist de elementos a introducir, tiene una manera muy astuta de relatar este cuento y como nos presenta a esta nueva versión de Santa Claus, lo hace de manera muy buena. Entonces, ¿de qué va realmente Klaus si adapta algo completamente distinto al cuento original que conocemos? Bueno, la historia nos pone en los zapatos de Jesper, un joven que proviene de una familia acomodada y que lo tiene todo en la vida. Jesper, al ser alguien completamente desobligado que no conoce lo que es el esfuerzo y tiene un comportamiento bastante inmaduro e irracional, es alguien a quien su padre, responsable del servicio de correos, trata de convertir en un hombre responsable y de provecho, inscribiéndole en la academia postal. Aún así, Jesper sigue siendo alguien irresponsable que se niega a aprender el oficio o siquiera a mover un dedo, por lo que su padre, harto de él, decide darle una lección de vida y darle una última oportunidad en forma de castigo, obligándolo a ir a Smeerenburg, un pueblo ubicado en una remota isla del Círculo Polar Ártico, para abrir una oficina de correos. Por si esto fuera poco,
Además de ir a Smearenburg en contra de su voluntad, se le impone una tarea casi imposible de cumplir, la cual es entregar 6,000 cartas en un año, y en caso de no cumplirlo, será arrojado a la calle y perderá absolutamente todos los lujos que conoce y posee. Al llegar a la isla, Jesper, en compañía del barquero que lo llevó ahí y lo acompaña solo para mofarse de él, ya que Jesper descubre que en Smearenburg nunca se han intercambiado cartas porque las personas que viven ahí se dividen en dos clanes, los Ellingboe y los Crum, dos familias que llevan peleando y molestándose entre ellos desde hace siglos. Entonces, Jesper se encuentra con otro obstáculo, pues al llegar a este pueblo ve que es prácticamente habitado por salvajes, y esto lo descubrimos a través de una secuencia bastante divertida y graciosa que muestra lo que se hacen entre las familias y también la personalidad de los habitantes, algunos molestando a los mayores, vecinos golpeándose o incluso niños con una mirada psicópata apuñalando a muñecos de nieve con zanahorias. Toda esta secuencia inicial, toda esta presentación de las dos familias es algo muy divertido. Van a encontrar niños que están locos de remate o son simplemente pequeños psicópatas y tiene un humor muy, muy sutil, muy inteligente en el que te presenta todas estas situaciones. En el mismo recorrido del pueblo, Jesper también conocerá a otro personaje muy importante en esta historia, Alba, una maestra que llegó a Smearenburg para enseñar, pero en su llegada descubrió lo mismo que Jesper, así que poco a poco ella, al ver este pueblo de salvajes, estas familias peleándose, fue volviéndose loca hasta perder toda motivación de su profesión y se ve orillada a hacer lo posible para conseguir el dinero suficiente para salir de este pueblo. Tras un día de intentar cumplir con su tarea, Jesper se da cuenta que le será imposible cumplirla, pues nunca se ha recurrido al correo en este pueblo, pero aún así, este joven sigue intentándolo, llegando a una casa en la que encontrará un dibujo tirado en el piso y que al toparse con el dueño le pone la condición de enviarlo por correo para que lo regrese, pero en su intento es ahuyentado nuevamente por uno de los Crum, obligándolo a huir y quedándose con el dibujo. Sin embargo, este evento es lo que alterará todo en este pueblo. Siguiendo su recorrido, Jesper descubre que hay un lugar en Smearenburg que no ha visitado, una cabaña escondida y alejada del pueblo, y es aquí donde todo cambiará, pues al llegar a esta cabaña conocerá a Klaus, un misterioso carpintero que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes que él mismo ha fabricado. Después de que Klaus asusta a Jesper y lo hace huir despavorido de ahí, Klaus encuentra el dibujo que tenía el cartero, un dibujo que muestra a un niño entristecido porque su padre no le deja salir de casa. Entonces, tras esto, Klaus busca a Jesper y lo obliga a regresar el dibujo y al mismo tiempo entregar un regalo misterioso por la noche, una rana de juguete. Tras recibir este regalo, los demás niños del pueblo visitan al cartero pidiéndole más juguetes y Jesper lo aprovecha para impulsar el envío de cartas que le permitan conseguir su objetivo, utilizando los regalos de Klaus como moneda de cambio por las cartas. Poco a poco las cosas empiezan a cambiar de cierta forma. Jesper comienza a sentir una ilusión por lo que hace, pues ve que esto auténticamente genera entusiasmo y felicidad en los niños. Mismo efecto pasa en Klaus, que recobra sentido en su vida. De igual forma, hasta Alba se ve involucrada, pues los niños, al querer escribir cartas para recibir regalos, necesitan aprender a escribir, por lo que empiezan a acudir por primera vez a la escuela y también, aunque al principio estaba en contra, Alba por fin empieza a cumplir con lo que siempre quiso, que es el enseñar. Todo esto poco a poco empieza a generar un cambio en Smearenburg, pues los niños, tanto los Crum como los Ellingboe, empiezan a llevarse entre ellos, y como estos niños empiezan a hacerlo, los adultos también lo hacen, igual mostrándolo con una secuencia que se ve como al principio están en contra de llevarse bien, pero conforme pasan los días ya se empiezan a llevar de una manera mejor y hasta se vuelven amigos, demostrando que los distintos actos de generosidad que suceden terminan por transformar el pueblo entero,
aunque los líderes de las familias enfrentadas querrán impedirlo a toda costa. Mientras pasa todo esto, es que se va dando el origen de lo que conocemos como Santa Claus, un hombre que da regalos a los niños nobles y buenos, y aunque Jesper cumplía con su tarea, gracias a esto, los juguetes que conservaba Claus se estaban acabando, así que de alguna manera Jesper tendría que convencerlo de hacer más, pero con esto descubrimos el desgarrador pasado de Claus y el por qué se había abandonado a sí mismo. Pero aún así, la alegría de los niños es suficiente para continuar, pero cambiar el ritmo de las cosas es necesario para poder hacer la entrega de estos regalos. En esta película vemos cómo cada regalo que llevan los niños sucedía de manera diaria, pero al acabarse los juguetes que tenían y tener que construir nuevos, pues obviamente es que cambia este ritmo a como conocemos en la tradición, que la Navidad llega una vez al año y es una vez cada 365 días que los niños reciben regalos. Entonces, de aquí surge el por qué es una fecha nada más. Tristemente, aunque haya cierto cambio en el pueblo y en los personajes, en los protagonistas sobre todo, aún queda la avaricia de Jesper, que es entregar estas 6,000 cartas para poder regresar a la comodidad y los lujos que tiene en su casa. Y esto lo notan precisamente el señor Ellingbow y la señora Krum. Y por esto mismo deciden evidenciar a Jesper apresurando la llegada de cartas a la oficina postal y haciendo que el padre de Jesper, quien lo mandó ahí en primer lugar, vaya a recogerlo y a lavarlo, pues cumplió con su tarea e incluso mucho más de lo que esperaban. Pero al pasar esto, hace que Jesper quede mal frente a Alba y Klaus, haciéndolos sentir traicionados. Y pues a Jesper, tras esto, no le queda otra más que irse del pueblo. Afortunadamente, al reflexionar todo lo que ha vivido en este pueblo, descubre que por primera vez en su vida encontró satisfacción propia y decide regresar y ayudar a Klaus y a Alba para evitar que los líderes de la familia, Ellingbow y Krum, acabe con lo que tenían planeado. Tras el éxito del plan y el haber salvado la Navidad y recuperar la confianza de Alba y Klaus, Jesper y Klaus siguen precisamente con el trabajo año con año y poco a poco ven que esto se va expandiendo a otros pueblos año con año, creando así la tradición que todos nosotros conocemos como la Navidad. Como pueden ver, esta es una historia llena de reflexiones de cómo una lección de vida puede cambiar completamente a las personas. En esta película vemos cómo Jesper evoluciona de ser alguien completamente desinteresado, irresponsable e inmaduro a alguien con valores que se preocupa por el bien de los demás y busca proteger a los niños. Y todo esto gracias a la tarea que se le impone, por el mero hecho de que Jesper es alguien que nunca hizo nada por sí mismo, es todo este cambio que genera en él y lo que lo motiva a ser distinto. También me gusta mucho el cómo la llegada de Jesper cambia al pueblo entero. Estamos hablando de que los habitantes de Smearenburg llevan siglos peleándose sin siquiera cuestionarse el por qué lo hacen, pero gracias a alguien ajeno al pueblo, poco a poco empieza a cultivar un cambio a través de los niños, quienes eventualmente hacen que sus padres empiecen a hacer lo mismo y pasan de ser un pueblo con odio mutuo, súper arraigado, y se logró hacer que arreglen sus diferencias y dejen atrás lo que era una tradición tan horrible y nefasta que era pelearse mutuamente sin ningún objetivo en concreto. Igual no puedo dejar pasar el desarrollo que tiene Alba a lo largo de la historia, siendo alguien que poco a poco recobró la visión de lo que estaba haciendo en Smearenburg, que es enseñar a los niños, y al ver que estos están interesados en aprender, incluso Alba empieza a invertir lo que había ahorrado para escapar en arreglar y recuperar la escuela. Ella pasa de ser un personaje que estaba perdido a ser alguien con una motivación y una ilusión restaurada. Ni se diga de Klaus, que es alguien que está sumido en la soledad y prácticamente en la depresión, que tras perder algo que él amaba, se encontraba perdido y solo esperaba el momento en que todo llegara a su fin.
e igual por encontrar en los niños la necesidad de hacer algo por ellos, es que Klaus también encuentra su salvación. Esta película te presenta algunos personajes muy complejos y sabe muy bien cómo desarrollarlos y que además resultan ser parte importante de la trama. Y es que también otra cosa que puedo encontrar en la presentación de sus personajes y del pueblo es que en el diseño visual deciden utilizar paletas de colores distintas para representar las personalidades de las familias y de los protagonistas. Por ejemplo, Smearenburg está lleno de casas grises, sin mucho color, y lo mismo pasa con los Krum y los Ellingbow. Al ser bandos contrarios, cada uno es representado por un color distinto. Los Krum por el azul y los Ellingbow por un color de cierta forma naranja o hasta rojizo. Conforme avanza la trama, el color del pueblo y de los habitantes empieza a cobrar vida, y con esto me refiero a que en lugar de ser súper contrastantes o apagados y diferentes, cambian a volverse en un solo cuadro, en un solo color que combina perfectamente en estas secuencias, en el que los colores se empiezan a combinar y a complementar. También existe un tercer bando que es como estos personajes que parecen esquimales. Estos parecen ser la representación absoluta de la bondad, ya que son personajes súper amigables y tiernos, y en cuanto a su color característico abunda el dorado, mostrando o representando la bondad y apoyo que dan. Y por último, retomando el ejemplo del pueblo y cómo evoluciona su color, pasa algo similar con Alba y la escuela. Cuando nos la presentan, abundan los colores verduzcos en ella y poco a poco se va aclarando hasta tomar colores más vivos y más correspondientes a lo que ella es. Y esto ayuda a encontrar ese progreso y armonía conforme la trama llega a su fin. Entonces aquí tenemos 3 distintos protagonistas, 5 contando los líderes de la familia Krum y Ellingbow, pero también tenemos 2 bandos y uno adicional que, aunque no se nos presente tanto a este bando, pues presenta a uno de los personajes más encantadores y más enternecedores, que es Margu. Más adelante, si conocen la película o si planean verla, van a entender por qué digo que es tan enternecedora. Otra cosa que me llamó mucho la atención con este clan de esquimales, de cierta forma, es que son unos personajes que hablan un lenguaje, un idioma completamente distinto al inglés. No se pueden comunicar con las familias o incluso con Jesper al principio. Y esto, hay algo que me gustó mucho que utilizaron ahí, que es que cuando habla Margu o alguno de sus familiares, no se muestra ningún subtítulo o ninguna traducción. Entonces esto nos pone desde la misma perspectiva de Jesper o el resto de los personajes que no los entienden, pero poco a poco, al escucharlos hablar, al ver su mirada, al ver el tono de voz con el que habla Margu, por ejemplo, entendemos perfectamente lo que quiere decir. Entonces, este otro recurso de poner a personajes que no se entienden, pero al mismo tiempo, por su personalidad o su forma de actuar, sabemos completamente lo que quieren decir, y realmente la llegada de Margu es algo súper bonito y tierno. Es muy juguetona esta niña, es muy tierna, es muy divertida y es realmente un personaje encantador. Tal vez lo que podría decir que es el punto más débil de esta película es la banda sonora. Aunque cuenta con una canción que incluso fue nominada a Mejor Canción Original, el resto del soundtrack no destaca mucho e incluso no siento que coincida tanto con la historia. Siento que no concuerda del todo con lo que está sucediendo, y aunque las escenas se disfrutan con la música, no cuenta con esas melodías o tonaditas que recordarás al terminar la cinta, pero esto no demerita el trabajo que se logró aquí con Klaus. Sin duda, esta película es un muy bonito cuento de Navidad que se separa de lo común y crea su propia esencia y mito navideño. Son muchísimos elementos que hacen a esta película memorable, pero me estoy adelantando un poco a mis conclusiones. Así que antes de seguir,
Tomaré una breve pausa y tras una cortinilla continúo elaborando mis conclusiones y también pasamos al cierre y despedida del episodio, así que enseguida vuelvo. En conclusión, ya que es diciembre y se acerca ya Navidad, Klaus definitivamente se cuela como una excelente película para ver durante esta temporada navideña. Sergio Pablos logró crear una animación muy bonita y enternecedora que rompe con lo común al traer una animación 2D hecha a mano y que conserva el estilo tradicional de la animación, pero logra modernizarse para verse muy bonita en pantalla. Esta es una historia que te enseña que a veces aventurarse al cambio y romper las viejas costumbres es algo bueno. En ocasiones no sabes que tal vez va a cambiar tu forma de ver las cosas y que esta dará un giro de 180 grados y funcionará para bien. Igual también una reflexión o un mensaje muy bonito que es que al actuar de manera bondadosa sin esperar nada a cambio, genera otra acción buena de regreso, o tal vez no contigo, sino que esa persona repita este patrón con alguien más y así generar o fomentar las cosas buenas en el resto de las personas. Definitivamente recomiendo mucho ver Klaus esta temporada navideña, y si la ven en maratón con otras películas y sobre todo en familia, es algo que van a disfrutar mucho. Recuerda que esta película se encuentra en la plataforma de Netflix y va 100% recomendada. Entonces, ya que terminé de hablar de esta película, es momento de que pase a la sección de preguntas y también algunos mensajes que dejaron en redes sociales. Por ejemplo, empecemos con el Cut, que escribe: Klaus, also known as cuando Disney se robó la Navidad. Y sí, es cierto, este fue uno de esos momentos en que la enorme compañía de Disney se robó el premio, aunque de cierta forma reconozco lo increíble que es la animación de Toy Story 4, porque sí fue algo visualmente impactante, ni se diga también de Frozen 2, que aunque no está al nivel de Toy Story 4, también dio de qué hablar de cierta forma. Pero aún así, Klaus se siente como algo más auténtico y merecedor del premio, y a ver qué tal va en la siguiente premiación de los Oscars o las de Globo de Oro, etc. Y ojalá no se repita el robo por parte de Disney, pues está Turning Red de la misma compañía y también está Pinocho de Guillermo del Toro. Y nuevamente, ambas películas son excelentes, pero Pinocho es infinitamente superior. Pero ya veremos qué pasa, esperemos no sea otro robo de Disney, así que ya veremos en algún futuro. También Adam escribe: sé de qué va esta película, pero por alguna razón me da mucha flojera. ¿Cómo me la venderías? Por el simple hecho de la animación que tiene esta película, porque en tiempos actuales, donde la mayoría de las películas de animación son hechas por computadora usando distintas bases y herramientas que facilitan y agilizan el desarrollo, Klaus opta por crear una animación muy artesanal, entre comillas, ya que cada cuadro, cada escenario y cada personaje fue dibujado a mano antes de realizarse la animación, y esto se logra ver en la misma película. Con esta animación 2D que se ve por capas y se nota el arte y empeño que se aplicó en la película, creo que es suficiente para poder recomendarla. Si bien Klaus no tiene como el mejor guión o la mejor historia, presenta una readaptación al cuento tradicional navideño. Eso ya la hace destacar de cierta forma. Pero creo que lo más importante sobre Klaus es precisamente el ejercicio de ver la calidad de animación que tiene, la paleta de colores, cómo usa de cierta forma esta psicología del color para aplicar a los personajes y definir tal cual cómo es el comportamiento o cómo es el cambio que se va desarrollando en estos personajes. Sinceramente, la animación, a pesar de que peleó con grandes obras como Toy Story 4 para ese año, resalta bastante. Es muy bonita de ver, es una animación 2D que se ve muy nueva, muy fresca.
no se ve como un cuento tradicional o como algo viejo. Al contrario, logra trasladar lo artesanal que es el 2D, lo que es dibujar cada personaje y cada escenario y traerlo a tiempos modernos. Entonces, a pesar de que suene como una historia lenta o que dé un tanto de cansancio de ver o flojera incluso, ver la animación ya es una ganancia, es muy bonita sinceramente, y eso es lo que vende de esta película, eso es lo que llama la atención y lo que se le aplaude muchísimo a esta película. Y ese fue el mensaje de Adam, muchas gracias. Y por último tenemos el de Aquamugre, que también escribe tremenda joya navideña, y no puedo estar más de acuerdo. Es una excelente elección para ver esta temporada y vale muchísimo la pena. Esos fueron todos los mensajes y ahora sí, pasemos a los saludos. Les dedico una y saludos para Yamiao, Sabo, Soy la Marmota, Carlos, Paquito, saludos hasta Cancún. También saludos para The Fire Soul, Cosner y Félix. También para Abby, que se acaba de integrar a esta familia de cierta forma. Bienvenido, Abby, ojalá disfrutes de este episodio y también ahí están tus saludos. También saludos para Guillermo el Gosteable, saludos y abrazos para Lynn, también para Daily Pineda, saludos a César o a Señor Escroto de Dream Match y Chainsaw Match, saludos a El Daggett de la presa de Daggett, también para Kenai Legs, Rob Sainz, Ingenierillo, Eddie Samper del Team Langaria, saludos para Armando Landa de DX de Studios, para Elenita, que pide un saludo navideño con muchos regalos y buenos deseos. Ahí van para ti, te quiero mucho, tú lo sabes. Saludos a Adam del Podcast Beta, para Cadasco, saludos hasta Japón. Saludos a Sejim de Alaventura, para Omar Mosqueda. Un fuerte abrazo y saludo a Bunny, Paper y Aquamugre, que mandó ahí su mensaje. Saludos a Mr. Suki. Y por último, saludos a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancast. Y también un fuerte abrazo para ellos. Ya por último, además de los saludos, quiero sugerirte nuevamente que escuches los podcast amigos, entre los que están el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast y A la Aventura, que son contenidos súper entretenidos y muy divertidos de escuchar semana a semana. No te olvides de seguir a este podcast en Twitter, Facebook e Instagram como @opinión de helado y a mí personalmente como @heladito, principalmente en Twitter, para que te enteres cuando hay nuevos episodios o cuando publico distintos avisos para que puedas pedir también tus saludos para este episodio. En la descripción de este episodio encontrarás el enlace a todas las redes, así que no hay pierde para que puedas encontrarme. Igual, si este podcast ha sido de tu agrado y te gustaría apoyarlo, puedes hacerlo a través de la plataforma de Patreon y volverte patrocinador de este contenido. Se agradece mucho el apoyo y esto ayuda y motiva a traer nuevos y mejores episodios cada vez más adelante. Entonces, con esto, ahora sí puedo dar por terminado este episodio. De corazón, espero que lo hayas disfrutado y si este episodio te gustó, hay más de 100 episodios que puedes descargar y escuchar cuando tú quieras en las distintas plataformas de audio, entre las que están Apple Podcast, Spotify, Anchor, Pocket Cast, Google Podcast, iVoox y también YouTube. Recuerda suscribirte en tu plataforma de audio favorita para que estés al tanto de nuevos episodios y también ojalá puedas darle un review en las plataformas que se pueda y también recomendar este contenido entre tus amigos, familiares o personas que creas que les guste este contenido. Ahora sí, sin más que añadir, me despido de ti esperando tenerte aquí para futuras entregas. Te deseo lo mejor, yo soy Hila, adiós y hasta la próxima. Bye.